Muy buenos días, mis queridos y fieles oyentes. En el día de hoy, su amiga Melissa Julian en el conversatorio La Verdad Hablada, tenemos un nuevo tema, que es ética del deber. En este momento nos estaremos basando en el libro de Sandel, principalmente en el capítulo 5, que habla sobre lo que cuenta es el motivo, y todo va a estar referente a lo que Kant dice y establece, y bueno, va a haber un poco de subjetividad también. En este día tenemos una invitada especial que se llama Juliani Berroa. Saluda a tu gente. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, este día estaremos debatiendo sobre este tema y pues estableciendo diferentes argumentos. A diferencia del utilitarismo, en la ética del deber existen limitaciones importantes sobre lo que debemos hacer a los demás, e incluso si la opción genera el mejor resultado general. Podríamos decir que la ética del deber otorga un valor particular al respeto y a la dignidad humana, en lugar de verlo como un mero medio para maximizar los resultados. Y más adelante, referente a la argumentación de Kant, veremos algo relacionado con esto. Podríamos decir que la definición kantiana del deber no implica ningún contrato implícito o explícito, es como simplemente la necesidad de una acción por respeto a la ley, la cual se encarna en todas las personas, también prioritariamente en algún sentido en la propia persona. Podríamos decir que esas giran completamente en torno al deber en lugar de lo que yo sienta o de las emociones o los objetivos finales. Todas las acciones se realizan de acuerdo con alguna máxima o principios subyacentes, que son muy diferentes entre sí. Tenemos una pregunta que yo quisiera que la basáramos en el conversatorio completo, Giuliani, y es que ¿hacemos lo que debemos o hacemos lo que creemos que debemos hacer? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. ¿Hacemos lo que debemos o hacemos lo que creemos que debemos hacer? Pero esta pregunta se estará respondiendo a medida que se van mostrando los temas a tratar en este conversatorio el día de hoy. Muy bien, está bien. En este momento tenemos el primer tema entonces, el argumento de Kant a favor de los derechos. Este decía que somos seres racionales, merecedores de dignidad y respeto. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, este argumento a favor de los derechos no se basa en que seamos nuestros propios dueños o en que se diga que nuestras vidas y libertades son un don de Dios, es decir, que somos libres porque Dios nos dio ese don y demás. Se basa en que somos seres racionales, merecedores de dignidad y respeto. Independientemente de lo que hagamos, merecemos respeto. Obviamente hay excepciones, porque si tú matas, tú no vas a esperar que te den respeto porque tú asesinas a alguien. Wow, Claro, así es. muy bien. Él decía que cada persona, por ser simplemente ser humano, como quien dice, merecía respeto y debía gozar de dignidad. Tenemos Así un es. tema que son las pegas de maximizar la felicidad. Él en este rechazaba el enfoque utilitarismo, o sea, que era maximizar la felicidad, y el enfoque que expone que la justicia consiste en dar a las personas lo que moralmente merecen, puesto que ninguno respeta la libertad humana. Este ligaba la justicia y la moral a la libertad humana. ¿Qué dice sobre ello? Bueno, en esta parte, el autor examina la filosofía utilitarista, que busca maximizar el bienestar y la felicidad de una sociedad. Bien, a través de lo que se llama paradoja de hedonismo, pero, se muestra la búsqueda de la felicidad por sí sola puede llevar a la satisfacción y la felicidad, ya mencioné. Bien, Kant Ujú. sostiene que la moral no puede basarse en consideraciones meramente empíricas, como lo son los intereses, necesidades, deseos y preferencias que una persona puede tener en un momento dado. Por ejemplo, tú tienes deseo, pues qué sé yo, ahora mismo de comerte un helado, por decirlo así. Ay, sí, Y más o menos a eso se refiere Kant. muy bien. Él colocaba, como tú decías ahorita, él como que sostenía que todas las personas son dignas de respeto, no porque seamos nuestros propios dueños, sino porque somos seres racionales y autónomos capaces de actuar y elegir libremente. Pero él basaba todo eso como a una ley universal y no vi que referente a nuestras emociones y sentimientos. Referente a esto, o en ese mismo sentido, Kant no pensaba que la libertad era la libertad como pensamos nosotros ahora, como que, ah, no, si yo quiero un helado y hay un bizcocho, yo elijo el helado y me como mi helado y eso es libertad para mí. ¿Qué pensaba Kant sobre eso? Bueno, como tú mencionaste, todos, más bien la mayoría, creemos que la libertad es hacer lo que nos plazca, sin un obstáculo, sin mirar las consecuencias. Pero Kant propone que la libertad consiste en actuar autónomamente, es decir, conforme a la ley que uno mismo se da, Entiendo. en lugar de obedecer lo que dice el otro. Entiendo. Mira, nosotros estamos muy equivocados a veces, pero la libertad no es más que la sensación de ser dueño, decidir por sí solo lo que se quiere realizar. Es la posibilidad de decidir y realizar nuestras acciones. Pero eso es un sentimiento, no es algo que se puede tocar. Pero a veces nosotros liamos eso a que, según mis sentimientos, yo decido qué hacer. Para Kant, la libertad es el fundamento de la política. Y si esto es así, la política debe ser atendida o entendida como la forma de poder que tiene como fin la constitución de un orden civil que permite ejercer esa libertad a todos los ciudadanos. Él decía, somos esclavos de nuestros apetitos y deseos y todo lo que hacemos por un fin que nos viene dado por fuera de nosotros. Y aquí entramos al deber versus Así es. inclinación.
Bueno, y aquí es donde prácticamente se responderá la pregunta que se hizo al inicio, que es, Exacto. ¿hacemos lo que debemos o hacemos lo que Lo que creemos que creemos que debemos debemos hacer? hacer. Bien, ¿hacemos lo que debemos? Pues normalmente no, porque nosotros creemos que debemos hacer algo, pero no podemos hacerlo porque desde afuera nos dicen, ah, no, tú no puedes hacer esto, por esto y por lo otro. Más bien nosotros hacemos la cosa normalmente o casi siempre por inclinación, es decir, por beneficios. Por ejemplo, anteriormente se ha visto un ejemplo sobre el niño que va a comprar a un colmado y el señor le devuelve. El señor no le devuelve el dinero porque sabe que tiene que devolverle el Sí, dinero, sino porque eso hablará bien de él más adelante y no dañará la reputación del de su negocio. colmado, por decirlo así. Así es. Sí. Por ejemplo, otro ejemplo que creo que cabe bien ahí es el del niño en el sótano. Esa Ah, ciudad, sí. o más bien las personas que lo tenían en el sótano, sabían que su deber era sacar al niño de ese sótano porque el niño está sufriendo. Ese es su deber, ¿cierto? Sacarlo de ahí para que no sufra. Pero ellos Ujú. hacían lo que creen que deben hacer, que es dejar al niño en el sótano porque eso hace que la ciudad esté feliz y que no tenga ningún problema y que todo sea color de rosa, como se dice por ahí. Y tú y yo sabemos que en esta vida nada es color de rosa, pero Así para es. ellos sí, o sea, Ujú. ellos lo tenían ahí por un beneficio, no porque su deber era sacarlo de ahí para, eh, por decirlo así, Para el bien del no, niño. exactamente. Pero lo bueno de todo es que eso era un cuento. ¿Te imaginas la realidad? Dios mío. Pero bueno, Kant decía que nuestros instintos o nuestras pasiones no eran, o sea, como que no venían de un instinto, sino que eran inclinaciones, es decir, reglas por las cuales el apetito se dirige a un objeto, que lo diferencia del instinto, si es conocido, siquiera de manera habitual. Él decía que una voluntad que quiere hacer el bien es aquella que obra no solo conforme al deber, sino por respeto al mismo deber. Él como que distingue entre acciones realizadas de acuerdo con el deber, acciones legales y acciones que además están realizadas por respeto a la ley, que son acciones morales. Él tiene distintos principios supremos de la moralidad, los cuales se presentan la libertad, la razón y la moral. No se te escucha bien. ¿Se escucha aquí? Ok, Sí, sí, muy ahora bien. sí. Algunos fallitos técnicos. Estamos en Bien, vivo. según Kant, para saber qué exige el deber, hay que saber cuál es el principio supremo de la moralidad, obviamente. Bien, la respuesta a esto. La respuesta de Kant es que la ley moral es la ley que nos damos a nosotros mismos por el medio de la razón, como está ahí, y solo el motivo del deber confiere valor moral a una acción. Bien, la ley moral se convierte en el principio supremo de la moral cuando se elija autónomamente y es gobernada por sí misma. Muy bien. Hay algo que es también referente a eso, que es autónomamente y heterónomamente. Y Kant decía sobre esto, que actuar autónomamente es contrastar la autonomía con lo contrario a autonomía, para el cual inventa la palabra heteronomía, que es como actuar conforme a determinaciones dadas fuera de mí. O sea, que yo actúo no por lo que sale de dentro, sino lo que viene de afuera. Tenemos también los imperativos categóricos e hipotéticos, que podríamos englobarlo en lo anterior también. Así es. Los imperativos hipotéticos, estos imperativos siempre tienen una condición y normalmente se basan en la razón instrumental. Es decir, si quieres X, haz Y. Entiendo. Bueno, los imperativos categóricos, por otra parte, son incondicionales y representan el bien en sí mismo. Cabe destacar que hay dos versiones de imperativos categóricos, que es la perdón, universaliza tu Tu máxima, máxima, ajá. perdón, que universaliza tu máxima y también tratar a las personas como fines. En la de universaliza tu máxima, nosotros solamente debemos actuar conforme a aquella máxima de la que a la vez puedes creer que se convierte en una ley universal y tratar a las personas como fines. Los seres de los que estamos hablando son seres racionales y tratarlos como fines en sí mismos. A mí me encanta mucho esta porque en el libro, en el capítulo que estamos hablando, habla sobre el asesinato y el suicidio. Nosotros por lo regular lo ponemos en diferentes casillas, pero Kant lo ponía en una misma canasta, por así decirlo. Y él decía que suicidarse y, y matar a otra persona estaba mal, o sea, era moralmente malo. Una, porque el asesino mataba a una persona sin su permiso, por así decirlo. Y el suicida, pues atentaba contra su propia vida, o sea, ponía en riesgo su vida y eso quería decir que pues no cumplía con los derechos de sí mismo. Él pone que lo que moralmente está bien es lo que se rige referente al imperativo categórico, que este sería Así aquel que es. representa una acción por sí misma como objetivamente necesaria, sin referencia a ningún otro fin. Y el imperativo hipotético él lo señala solamente como que una acción es buena para algún propósito posible o real. Es decir, una persona mataba a otra para conseguir
como un beneficio personal, no para un bien de todos. Tenemos la moral y la libertad. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Bien, sobre esto podemos decir, bueno, más bien podemos sustentar lo que dice Kant, y es que para Kant actuar moralmente significa actuar conforme al deber, o sea, según la ley moral, que exige, este deber exige tratar a las personas con respeto, con fines en sí mismo, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, Solo actuando en concordancia con el imperativo categórico que recién lo mencionamos, se sí. actúa libremente. Bien. Por esto, Kant critica el utilitarismo, porque dice que basar la moral en intereses particulares, como la felicidad o la utilidad, está condenado a fallar, ya que el deber no se encuentra enfocado en un interés determinado. Es decir, que el deber tuyo no simplemente se enfoca en una sola cosa, sino en diferentes cosas. Por ejemplo, el deber de tú, otra vez pongo el ejemplo del niño del sótano, el deber tuyo es liberar a ese niño porque tú estás, tú vas, ¿cómo se dice? Tú no estás respetando sus derechos. Ajá, eso sí respetando. Sí, así mismo es. Kant insiste en que la moralidad de una acción reside en la autonomía de la voluntad que se determina a obrar por respeto a la ley. Todo otro motivo que queda excluido, en especial se excluye cualquier otro sentimiento que no sea el respeto a la ley, que es único sentimiento moral admisible. Él habla sobre el sexo, habla sobre las mentiras y la política. Bien, ok, me enfocaré un poquito más en el sexo. Y es que Kant está totalmente en desacuerdo a las relaciones informales. O sea, que una persona que no sean esposo tengan relaciones sexuales, él como que lo veía moralmente mal, porque para esto tú tienes que estar casado y demás. ¿Por qué? Porque él sentía que, por decirlo así, las mujeres que tienen relaciones sexuales con una persona que no es su esposo, se está desgastando, como que está usando su cuerpo de mala manera, no está esperando como que el matrimonio para entregarse a alguien y demás. Es por esto que él no veía eso bien. Él prefería las relaciones sexuales formales, es decir, marido y mujer, y no las relaciones sexuales informales, un man, un novio, un enamorado y demás. Entiendo, pero él también habla sobre la mentira y él como quien dice, eh, crucificaba al que mentía. Él dice que en el imperativo categórico, mentir es inaceptable y al mismo tiempo permitiría cumplir un objetivo moralmente bueno que sin el engaño no se podría consumar. Entonces como que se contradice un poco, diría yo. Él Eso pone, mismo yo decía, exacto, que él como que se contradice un poco, porque mentir está mal, pero mentir a cambio de algo bueno está bien. O sea, es qué como, locura, qué locura. O sea, todo se basa como quien dice que deberíamos actuar bajo los principios que se puedan universal sin contradicciones. Entonces como que, por favor, Kant, ¿qué está pasando? En el capítulo hay por una, ejemplo, ajá, continúa. el ejemplo que se ha visto mucho y se ha puesto mucho anteriormente es sobre el asesino que va a tu casa y que va buscando a alguien. Sí, Tú decís, por ejemplo, si tú dices que ella está ahí, tú estás pues haciéndole un mal a ella, por decirlo así, pero si tú dices que ella no está ahí, ella estando ahí, tú estás mintiendo, pero si tú dices, yo la vi ayer, o sea, tú también estás mintiendo, o sea, sí tú la viste ayer, pero tú estás mintiendo porque estamos hablando de ahora, no de ayer. exactamente. También está sobre lo de pedir prestado dinero, hacer como una promesa, tú sabiendo que no vas a tener el dinero para pagarla de una vez. Cuando alguien necesita el dinero y miente para conseguirlo, y nosotros universalizamos esta máxima y al mismo tiempo actuamos siguiéndola, encontraremos una contradicción, porque es como que tú estás mintiendo para conseguir el dinero, pero tú sabes muy bien que Así no es. vas a poder pues pagarlo. Entonces sería irracional tratar de sacar dinero con una promesa. ¿Hay algo más que quieras añadir, Juliani? No, eso es todo por hoy. Espero que la primera pregunta ya se haya respondido, que es Ah, como sí. que a medida del transcurso de los temas que se van hablando, espero que su pregunta se haya respondido. Si tienen alguna duda, la presentación de este se van respondiendo. Sí, realmente. En fin, para concluir, actuar moralmente significa actuar conforme a un deber por la ley moral. Según Kant, claro está, cuando actúo en concordancia a el imperativo categórico, ahí es que actúo libremente. Muchas gracias, Giuliani, y espero que nos acompañes en otro conversatorio. Hasta luego, mis amores. Muchas gracias. Bye.